Esto va a levantar polémica. Omar nos cuenta de qué se trata. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pati? Muy Muy buenas bien. tardes. Sí, no, el planteamiento es totalmente polémico y para que lo explique mejor y de todos los detalles, estamos ya conectados con la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, el gremio de gremios, ¿no? Señora María Isabel León, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Omar. ¿Qué Un tal, gusto María estar con Isabel? ¿Cómo usted. está? Bueno, en principio hemos tomado conocimiento de esto, sabemos que ya el ministro de Salud, Óscar Ugarte, incluso tiene conocimiento, pero cuéntenos un poco más en qué consistiría específicamente esta propuesta y sobre todo en qué fase entraría el sector privado a la compra de estas vacunas. Claro, a ver, primero lo que quiero señalar es que nosotros como sector privado reafirmamos nuestro compromiso para seguir apoyando las gestiones que viene haciendo el gobierno para la atención de este tema de salud pública, que es la vacunación con ocasión de la pandemia por COVID-19, que es lo que le corresponde al Estado. Nosotros estamos haciendo desde el sector privado, desde la CONFIEP, un sondeo indagatorio entre nuestros miembros y entre las cámaras de comercio regionales a nivel nacional, sobre un posible interés de adquirir vacunas que serían gratuitas, aplicadas de manera gratuita a los trabajadores, a los familiares, y además tendría un componente social que habría que evaluar si cada 2, 3 o 4 vacunas que se pudieran comprar podrían ser donadas, digamos, para que puedan ser repartidas a algún espacio fuera de las empresas, que ya habría que definirlo con el gobierno. Es un esfuerzo, quiero aclarar, de investigación, de mercado, si se quiere, para poder definir un universo de beneficiarios que podamos establecer y que pueda acompañar, no reemplazar la labor del Estado. Nosotros no tenemos acá ningún afán de competir ni de rogarnos una acción que le corresponde al Estado, sino la de entender que no podemos dejar morir la economía y privar a millones de peruanos de sus ingresos, de los ingresos de sus hogares para sus hijos, y la idea es ayudar a acelerar el proceso de vacunación. Ese es el planteamiento que hacemos desde el sector privado y enfocado ciertamente a los trabajadores formales que están registrados en nuestra planilla y que son a los que podríamos directamente atender, así como a sus familias, como digo, y a este componente extra social. Esa es la idea genérica, digamos, de este proyecto. Para entender un poco el esquema, el sector privado le compraría las vacunas directamente a cada laboratorio o lo haría a través de la intermediación del Estado. Se lo pregunto porque tenía entendido que los laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, solo iban a negociar con los estados, con cada país, o hay información diferente que manejen en la CONFIEP. No, indudablemente que la atención prioritaria es a los estados, o sea, parte de esto tiene que partir de una coordinación con el Estado. Nosotros no estamos, como digo, reemplazando en las obligaciones que tiene el Estado ni superponiendo este proyecto. Es un proyecto que estamos conversando con el gobierno como una alternativa de acompañar la responsabilidad estatal. El Estado es el que va a hacer una ruta de priorización para el sector de salud y la población por edades y demás, y es el que tiene en este momento la negociación con algunos laboratorios. Nosotros podríamos entrar, digamos, a tallar con algunos laboratorios con los cuales el Estado no haya tenido negociación o no la está previendo. Podríamos tener esa alternativa, digamos, de poder hacer este acercamiento, o quizás con el aval gubernamental. Eso lo tenemos que evaluar. Quiero decir que no tenemos ya en este momento ningún plan, ninguna negociación abierta, ningún plan en ejecución. Cualquier acción que se vaya a tomar en base a esta propuesta tiene que ser en una estrecha colaboración y acompañamiento del gobierno. O sea, eso es lo primero que quiero que señale. Este es un planteamiento que estamos haciendo, como dije, para poder permitir que más personas accedan a las vacunas de una manera más rápida, no demorarnos, sino que podamos contribuir para que este sector formal que trabaja, digamos, tenga una inoculación pronta y podamos reactivar la economía de una manera mucho más segura. Sí, claro, pero me imagino, ya pensando en las fases incluso que se han establecido para la repartición de las vacunas, el sector privado ingresaría eventualmente en una fase posterior, cuando haya, no sé, abundancia de vacunas, porque en este momento es un recurso escaso y el dilema incluso ético sería, bueno, tenemos que vacunar primero a aquella población esencial, médicos, enfermeras, personas mayores, ¿no? No, indudablemente, por eso es que lo que digo, que el Estado es el que traza la ruta de priorización para el uso de las vacunas, comenzando con esa primera fase que es la atención de los médicos y el personal de salud. Luego en las prioridades están los adultos mayores y tienen todo un esquema de vacunación. El sector privado podría tener un rol, como digo, protagónico para apoyar con esta vacunación a trabajadores, a familias, extender la ayuda social.
Y nuevamente digo, para que se acelere el acceso de más peruanos a la vacunación, porque si esperamos un cronograma, que se establezca de manera que primero se atienden a los adultos aquí, después a los de acá, después a los demás abajo, quizás nos vayamos a demorar mucho tiempo. Si entra un aportante más para poder traer vacunas en coordinación con el Estado, y ciertamente quiero aclarar que esto no se trata de que las empresas van a comprar individualmente las vacunas, se trata de hacer un trabajo corporativo y articulado en el que podamos identificar cuáles son esas empresas que quieren participar y hacer un padrón, digamos un empadronamiento que sea trabajado también con el gobierno para saber exactamente qué cosa es lo que se está cubriendo con esa vacuna o lo que se estaría cubriendo con esta vacuna privada, ¿no? Ahora, señora León, ¿hay antecedentes en otros países donde ya vemos al sector privado ingresando en coordinación con los diferentes estados a la compra de vacunas para inocular a sus trabajadores? Bueno, el ejemplo más cercano que tenemos es México, ¿no? Donde el presidente ha admitido que el sector privado pueda participar. Aquí no se trata de un tema de competencia, de quién se roga la responsabilidad de qué. Nosotros tenemos claro que el tema de salud pública le corresponde al Estado. Acá lo que queremos es acompañarlos con una aceleración en el uso de las vacunas que podamos nosotros aportar desde el sector privado con el foco, digamos, de reactivar la economía de una manera mucho más segura. Claro, la polémica parte quizás, señora León, entendiendo la propuesta de CONFIEP, que en un momento como el actual, donde todavía el recurso es escaso, al menos no solo para nuestro país, sino para diversos países, permitirle al sector privado comprar y con sus propios criterios inocular a los trabajadores es lo que genera temor o cierta preocupación en todo caso. Yo no creo que esto genere ningún temor, al contrario, o sea, lo que hemos visto es que hay una reacción positiva de parte de los trabajadores. Obviamente este es un beneficio para la mano de obra laboral de nuestro país. Nosotros necesitamos pensar que necesitamos recuperar la solidez macroeconómica del país, necesitamos que el Estado tenga recursos para poder seguir atendiendo las necesidades de desarrollo y bienestar del país, y eso solamente se logra a través del aporte de los impuestos y de la recuperación de la economía. Entonces este es un aporte con un enfoque a el tema de, digamos, reconectarnos con la economía de nuestro país. No podemos dejar que la economía muera y, como dije al principio, privar a millones de peruanos de sus ingresos, de los ingresos para sus hogares y para sus hijos. O sea, tenemos que enfocar también esta atención y esta inoculación y esta protección de los trabajadores para que puedan llevar adelante sus funciones con seguridad. Es un aporte que se haría desde el sector privado que no resta, sino en todo caso suma. Es gratuito, no va a tener ningún costo y permitiría que las personas puedan ir a sus trabajos con mucha seguridad. Solo para cerrar, ¿ya han conversado de esto? ¿Se han reunido con el ministro Óscar Ugarte? ¿Alguna reunión pactada para los próximos días? Sí, nosotros antes de soltar evidentemente esta encuesta indagatoria, este sondeo indagatorio entre nuestros miembros y las cámaras de comercio, se lo pusimos en conocimiento de nuestra premier y también yo he tenido una primera conversación con el ministro de Salud para explicarle lo que estábamos pensando. Anoche hemos tenido también una reunión con parte del equipo del Comité de Salud de CONFIEP, que está formado por una serie de expertos que ven distintos temas de salud, y le hemos hecho un planteamiento de en qué podríamos apoyar, ayudar. Y ciertamente esto depende de la voluntad del gobierno. Hemos hecho todas las aclaraciones de que la vacuna sería gratuita. Esto es condicional porque no es que esté aprobado, es un planteamiento que se está haciendo, es una vacuna que sería absolutamente gratuita. No se trata de venderla, sino de aplicarla de manera gratuita a los trabajadores de las empresas que decidan participar. Con este componente social de cada 2, 3 o 4 vacunas se dona una para que el Estado decida, digamos, dónde se podría ubicar. Tenemos que armar equipos que vean la parte de negociación y compra, equipos que vean la estructura de la red de vacunación, porque no es que se compra la vacuna y ya está, hay que ver cómo se distribuye, ¿no? Hacer un mapeo de prestadores de salud que podamos tener, armar cursos. Vamos a ver qué decisiones se toman en todo caso dentro del Ministerio de Salud y del Ejecutivo. Pero muchas gracias, Marisabel León, presidenta de la CONFIEP. Muy bien, muchísimas gracias por la conversación, interesante, es un planteamiento que sí, como decimos, va a generar polémica, porque las personas van a interpretarlo como el que quiere, el que puede, el que tiene plata puede. La propuesta de CONFIEP busca inmunizar a la población que trabaja para que la economía no se detenga. En fin, una discusión que en realidad tendrá que resolver el Estado con los empresarios y buscar que esto no se convierta en un elemento de discriminación, sino, como pretende aparentemente la propuesta de CONFIEP, en un elemento de apoyo y de complemento a lo que hace el Estado. Vamos a ver, escuchemos las propuestas y luego veamos cuáles son las salidas. 2:29 de la tarde. ¿Quieres ir?